No le pega nada, pero bueno, no importa. Espera, Javier Ruiz, buenos días. Bueno, ¿qué digo? Buenos días, llevo ahí un rato. ¿Estás ahí? Bueno, espérate, no, te voy a presentar. A ver. Mariano Gómez, Javier Ruiz. Javier Ruiz, Mariano Gómez. Encantado de saludarte. Encantado de saludarte. ¿Cómo estás? JF León, Mariano Gómez. Mariano Gómez, JF León. Hola, Mariano. Hola, JF León. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estupendamente. Es el autor de un libro chulísimo. Además es que es entretenido, aprendes un montón de cosas y está muy bien escrito, que se llama Comanchería. Y en este libro, que lo escribió de puro milagrito, así es, que como dice el niño Jesús, de que estabas un día, ¿cómo era? ¿Estabas buscando dragones para una camiseta? Sí, bueno, efectivamente, estaba buscando dragones para imprimirme una camiseta, no sé en qué andaría pensando, y buscando en internet. Ya sabes lo que pasa. Sí. Te pones a surfear y no sabes dónde acabas. Claro. Entonces, buscaba dragones, imágenes de dragones y de repente, dragones de cuera. Y dije, ¿qué será esto de dragones de cuera? Me llamó la atención. Empecé a tirar de aquel hilo y, pues del hilo surgió la novela que tienes en las manos. La novela que va de la historia imaginaria de un personaje que has creado, que es Diego Bermúdez de la Gándara, que es un dragón de cuera, pero está todo basado en la época del siglo XVIII, de la Nueva España, de las luchas contra los comanches, de gente que ha existido de verdad y que también sale en la novela como el gobernador de la provincia de Santa Fe de Nuevo México, Juan Bautista de Anza Becerra Nieto. Exacto. Que es todo un personaje. Y además que lucha contra Cuerno Verde, que es otro personajazo, que es el caudillo de los comanches, se puede decir. Que esta novela, entonces, tú te encontraste de repente con la historia de la Nueva España. Sí, yo cuando supe lo que era un dragón de cuera... Porque no, que claro, te dicen, ¿tú sabías, Javier, quién era un dragón de cuera? Ni idea. ¿Y tú, JF, te suena lo del dragón de cuera? No sé de qué me estás hablando. Para mí los dragones de Daenerys Targaryen. Vale, pues ya está. Vale, Efectivamente. Pues sí, pues hay mucha gente que no sabe lo que es un dragón de cuera. Sí, bueno, en realidad yo mismo no lo sabía y cuando me enteré de lo que era, se me ocurrieron dos cosas. Sí. Primero y principal, aquí hay una historia fantástica que hay que contar por mera justicia histórica. Y segundo, y también importante, me dediqué a preguntar a la gente de mi alrededor, oye, ¿tú sabes lo que es un dragón de cuera? Claro. Y el 99% me contestó que no tenía ni idea, con lo cual me reafirmé en mi convicción de que allí había una historia doblemente interesante. Esa fue un poco la génesis de la novela. Y bueno, pues ya sabes cómo nacen los cuentos. Los cuentos nacen de noches de tormentas, de aburrimientos, de lo que llaman los ingleses serendipity, serendipias, es decir, cuando tú estás buscando algo y te encuentras con otra cosa que no tiene nada que ver con lo que buscas, pero que puede ser mucho más importante, bueno, pues esa es un poco la génesis de este asunto. Vale, y entonces tú de repente, vamos a seguir la labor de investigación que realizaste, que plasmas en el libro, no de forma ardua como te la encontrarías, sino en plan guay. Entonces, claro, entonces te encuentras con los dragones de cuera. Los dragones de cuera es una figura que surge en la Nueva España. Sí. ¿Y única y exclusivamente en la Nueva España? Sí, es una tropa de élite diseñada para las necesidades de la vida en la frontera. La frontera, que es el límite durísimo que separa supuestamente el bien del mal y el límite que marca el poder del rey de las Españas. Cada soldado de cuera lleva consigo el límite de la frontera. Cuando el soldado avanza, la frontera avanza con él. Cuando retrocede con él. Pues esto cómo era, iban los frailes, ¿no? Sí. Iban los frailes, unos cuantos, con unos cuantos dragones de cuera, y los frailes llegaban a los poblados y soltaban su speech de fraile, ¿no? Y entonces ahí montaban un asentamiento. Esa es la fórmula de la expansión española en la Nueva España. Un grupito de frailes, normalmente franciscanos, dominicos o jesuitas, acompañados de un grupito de dragones de cuera, se internan 40-50 leguas, normalmente viajando hacia el norte, hacia lo desconocido. Allí se topan con los indios y mientras los franciscanos hacen las labores propias de su sexo y condición, pues los dragones se dedican a lo suyo, que es levantar un presidio. Que no es que signifique que sea una cárcel. No, en absoluto. El presidio es la fortaleza clásica española. Entonces, mientras los dragones levantan el presidio y a continuación una iglesia,
que acabará normalmente siendo la plaza del pueblo, que va a nacer al amparo de esa fortaleza, los misioneros prosiguen con su misión evangelizadora, educan a los indios, les proporcionan escuelas, talleres, huertas, etcétera, 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 hasta que aquello se convierte en un concejo autónomo bajo la autoridad del rey de las Españas, con capacidad para elegir a su propio cuerpo administrativo, empezando por los alcaldes. En ese momento, cuando esa pequeña aldea ya echa a andar, frailes y dragones hacen el petate y repiten la fórmula. Pero que ya han dejado dragones allí también, claro. Claro, dejan un par de ellos y repiten la fórmula. A ese grupito originario de dragones se une desde la primera base otros 2 o 3 para paliar a los que han dejado atrás, claro. Y no perder fuerza. Y esa es la fórmula de la expansión americana en Nueva España. No hay otra. Por eso la gente dice, bueno, es que esto está lleno de nombres españoles, naturalmente. Claro. Naturalmente. Porque fuimos nosotros los españoles quienes les dimos nombre a aquellas tierras. Una tierra que comprende... Pues ahora mismo no recuerdo muy bien, pero la Nueva España era todo lo que es ahora Nuevo México, Arizona, parte de Oklahoma, o sea, era un territorio inmenso, inmenso, cuya frontera norte iba de punta a punta de costa este, Begoña, a costa oeste. Y con esos dragones de cuera que habían creado esos presidios en esa frontera. Exacto. Hicieron, creo que 24, ¿no? 24 sí, llega a haber, creo recordar, presidios. 24 presidios con distintas dotaciones, con más o con menos hombres, que controlan entre todos ellos esa inmensa frontera. Parece mentira, pero son capaces de controlarla, porque además la defienden contra todo tipo de ataques, no solamente apaches y comanches, también contra los rusos, los ingleses y los franceses, que aunque no hay hechos de armas, digamos, dignos de reseñar contra ellos, sí es cierto que los dragones paran los pies de las ansias expansionistas de estas otras potencias en la Nueva España. Eso es así. Claro que por eso se entiende cuando llegan los americanos allí, los yanquis, Sí. pues se encuentran con que los indios hablan español. Claro. Y que todo es español, Claro. y que viven todos como bien, ¿no? O sea, Claro. como juntos y con mestizaje. Y ¿pero qué pasa aquí? Mira, ¿Qué es esto? Los americanos cuando llegan se encuentran con una sociedad mestiza que está funcionando perfectamente y sin ningún tipo de fricción. De hecho, hay documentos que aseveran que ciertas tribus apaches, cuando salían en sus larguísimas partidas de caza, dejaban a sus mujeres y a sus niños con los españoles, porque sabían que no les iba a ocurrir nada malo. Entonces, es una sociedad mestiza que funciona a la perfección. Cada uno se dedica a lo suyo, como se suele decir, cada uno en su casa y Dios en la de todos. ¿Qué ocurre? Que aparecen los americanos y se topan con un mundo que no entienden. No entienden porque ellos van a la Nueva España a otra cosa distinta a lo que fueron los españoles. Y entonces proceden a destrozar sistemáticamente algo que no entienden. Y como no lo entienden, lo temen. Con lo cual, se producen los resultados lastimosísimos que todos conocemos en cuanto a las etnias americanas que ocupaban aquellas tierras. Entonces, yo soy un chaval de aquella época y vivo en la zona fronteriza. Sí, Y tengo un presidio. sí. Pongamos el de Santa Fe, Sí. por un casual, ¿vale? Y digo, ostras, ¿cómo viven estos? Qué aventuras, ¿no? Qué fantástica vida. ¿Y cómo me alisto? Pues bien sencillo, como te alistarías en cualquier ejército. Como tu protagonista, digo, Sí, ¿cómo te presentas en una dependencia, en un Pero presidio. si mido 1,50, ¿cómo hago? No, Si mides 1,50 es más complicado. Vale, no, más complicado. había que tener Habría una que ser altura. un pelín más largo. Vale, para llegar también a los estribos de los caballos, ¿no? Me imagino. Ser católico. Sí. Y cumplir con una serie de requisitos, que ahora mismo no recuerdo, pero en fin, muy sencillos, quiero decir. Prácticamente no había ningún problema para ingresar en las filas de los dragones de cuera. El problema no era ingresar. A salir. No, salir tampoco, era mantenerse allí. Mantenerse vivo. Sí, ya sabes que Exacto. las revoluciones son fáciles de hacer, pero complicadas de mantener. Pues con los dragones de cuera pasaba algo por el estilo, como en casi todos los cuerpos militares del mundo. Tú entras, pero no sabes si vas a salir, ni si vas a ser capaz de sujetarte allí adentro. Ajá. ¿Que te daban 6 caballos? ¿Una mula? Claro, ten en cuenta que los dragones de cuera es tropa de caballería de élite. Son dragones porque son soldados de caballería que también son capaces de combatir a pie. Por eso son técnicamente dragones. Entonces a cada dragón se le da 6 caballos y una mula
para que en el transcurso de sus misiones, que transcurren a toda velocidad, no pierdan tiempo cambiando de cabalgadura. Esa es un poco la idea. Claro, los presidios son, entre otras cosas, cuadras inmensas, porque si tienes, como tenía Santa Fe en la época en la que está ambientada la novela, una dotación de 100 soldados más oficiales, puedes hacer números y ver la cantidad de monturas que pululaban por ahí. Claro, 106 por 6, más por 1, que son todas las mulas que también había. Y luego te daban un uniforme. Sí, vale. un uniforme que es como muy español. Vamos a ver, Begoña, la estética del dragón de cuera es, o sea, mejor dicho, la estética del cowboy es exactamente la del dragón de cuera. Y la del dragón de cuera es la estética de los jinetes de las marismas del Guadalquivir. Yo recuerdo de niño ver en la televisión aquellas competiciones de acoso y derribo, que salían una pareja de garrochistas detrás de una vaca hasta que la tiraban al suelo. Bueno, esa es la estética de un dragón de cuera. Lo que pasa es que los dragones de cuera no perseguían vacas, perseguían a otros seres humanos que eran los enemigos del rey de España. ¿Y de cuera se llaman porque portaban un chaleco? Sí. Al principio no era un chaleco, era un chalecón, quizás, ¿no? Pues era muy largo, pero luego se fue acortando. Es más bien, como tú bien dices, un 3/4 al principio, que se va acortando siguiendo los intereses del servicio, porque parece que es más fácil galopar con un chaleco más corto. Claro. Se llama de cuera porque está hecho de cuero, es cuero de gamuza, de venado. Supongo que por aquellas tierras tendrá que ser forzosamente un venado cola blanca. Y son 7 planchas de cuero cosidas muy fuertemente entre sí, adornadas con tafilete, normalmente rojo en los bordes, que eran capaces de parar flechazos de cualquier flecha de cualquier tribu india, y también golpes de hacha, de tomahawk, por lo menos de los de piedra. De los de metal, bueno. Más difícil. Ya era como el escudo. Sí. Ellos llevaban también un escudo, una adarga árabe, un escudo pequeño, redondo, y bueno, eran auténticas máquinas de matar. La verdad es que iban armados hasta los dientes, incluyendo, pues, dada la cercanía con los grupos tribales americanos, pues incluso arcos y flechas que manejaban con la misma soltura que los indios, porque para eso se entrenaban. Y cabalgaban también con las mismas técnicas que tenían los indios. Sí. Bueno, creo que lo que tienen fama, parece ser que muy justificada por su facilidad para cargar las carabinas de un solo tiro, galopando, soltando las riendas de los caballos y llevándolos solamente con las rodillas. O sea, que es una cosa a destacar. Eran excelentes jinetes todos ellos. ¿Cortaban cabelleras? Algunos tenían esa mala costumbre porque se les pagaba para ello. Se compraba cada cuero, cada scalp que ellos entregaban como prueba de un enemigo menos, entonces se les pagaba dinero. Algunos de ellos cayeron en esa costumbre. Pero entonces era una costumbre española que copiaron los indios, ¿o era una costumbre india que copiaron los españoles? Yo me creo que es una costumbre india que copiamos muy gustosamente algunos españoles. Vale. Creo que es así. Al final, ten en cuenta que mantenían a sus familias a base de un magro estipendio militar. Todos ellos trabajaban en algo más en la vida civil, precisamente para completar ese pequeño salario. Y bueno, pues había alguno que no tenía demasiado escrúpulo en entregar cabelleras a cambio de unas monedas de oro. Pues en esta novela, en Comanchería, nos encontramos con la vida de ese presidio, nos encontramos con cómo se vivía en la Nueva España y nos encontramos con la historia del gobernador de la provincia de Santa Fe, que es Juan Bautista de Anza Becerra Nieto, que tiene un historión, porque este empieza a los 15 años y parte de un padre que también era dragón de cuera. ¿O era? El padre es un militar español, todavía no nacieron los dragones, exacto. Y de hecho muere a manos de los apaches en Sonora. Y le cortan la cabellera. Eso es. Entonces, esto es algo que marca al muchacho, claro. Y el enemigo del muchacho también está marcado por un padre muerto. A manos de los españoles. A manos de los españoles. O sea que no me extraña que el uno tenga ganas con el otro. Claro. Es una de esas tragedias que se gestan de repente por casualidades de la vida y que acaban enfrentando mortalmente a dos personas. Así es. Pero una cosa, porque claro, parece como que tenemos mucha manía a los indios. ¿Y realmente todos los indios se llevaban mal con los españoles? No. En realidad, por ejemplo, los primeros que se españolizan, por así decirlo, son los indios pueblo. Los indios pueblo protagonizan una rebelión contra el sistema brutal de encomiendas españolas, todo hay que decirlo,
en el año 1680, poco menos que le prenden fuego a toda la Nueva España, echan a los españoles y a nuestros compatriotas les cuesta una década volver a hacerse con los mandos de aquellos territorios. Pero a continuación los pueblos pues caen españolizados de alguna forma. Tan es así que la arquitectura colonial española de la época refleja perfectamente las construcciones de los indios pueblo. Y a continuación, el interés de los españoles se centra en los apaches que están intentando asaltar las minas de plata de Nuevo México. Entonces hay que pararle los pies, claro, porque ya sabes que la pasta es la pasta. En resumidas cuentas, después de mucho tiempo, aunque los apaches son unos tíos muy duros, muy resistentes y dan guerra durante muchísimos años, al final también se españolizan. Tan es así que incluso llegan a formar parte de las tropas de los dragones como exploradores de élite, tanto los pueblos como los apaches. Y entonces nos quedan los comanches, que son los tipos más duros de toda esta historia. Son una raza tremendamente belicosa, una sociedad Pero contra guerrera. todos, contra todos los indios, contra todo el todos. mundo, vamos. Los comanches son como la marabunta, es una cosa tremenda, ¿no? Entonces empiezan por castigar a los apaches y empujarles hacia las fronteras españolas, atacar todas las haciendas de los colonos españoles, robar los caballos, que es su placer y su afición favorita, porque son una civilización guerrera y cuajada de jinetes, y es entonces cuando hay que tomar medidas muy severas contra ellos. Porque el gobernador de Nuevo México está desesperado, está tirándose de los pelos, es un hombre que no tiene excesivos arrestos, y entonces llega Carlos III y nombra a Juan Bautista de Anza Becerra Nieto, que es un hombre que ya ha destacado porque ha descubierto varias rutas por California y ha fundado la ciudad de San Francisco. Es un explorador. Es un explorador nato. Me encanta en el libro cuando cuentas, ¿no? Como va poniendo nombre a todo lo que se encuentra, lago, laguna, río. Llevaba un cartógrafo, llevaba ¿no? su cartógrafo al lado y le iba dictando, oye, esto se llama tal, esto se llama cual. Y el otro que era, bueno, pues un cartógrafo de la época, podemos figurarnos un funcionario ciertamente servil, un tanto conejil o ratonil, como quieras decirlo, pues el hombre tomaba nota encantadísimo de los nombres que se le iban ocurriendo al amigo de Anza. ¿Tú has estado en Estados Unidos? Yo he tenido la suerte de estar tan solo 4 días y además en Ohio, que no tiene absolutamente nada que ver con estas tierras. Vale, pero tú, ¿a que tú hubieras querido participar en una cacería de búfalos con arco? Hombre, por supuestísimo. Yo hubiera sido un excelente dragón de cuera, creo. Sí, porque la narras muy bien, narras muy bien. Además es que narras muy bien el paisaje, el polvo, el constante polvo, aquello tenía que ser terrible. Para un asmático debe ser horroroso. Debe serlo, sí. Sí, pero yo que lo soy, me he comido mucho polvo con tu novela y me han picado hasta los ojos. De cansancio porque no podía leer más de lo cansada que estaba, pero me han picado hasta los ojos, diría. Y pensé, sería el polvo. Y hay mucho polvo, hay mucha testosterona en esta novela, pero con una dosis adecuada para que no moleste. Y hay limpieza, que es algo que me fascina. Porque claro, tú comentas que en el presidio de Santa Fe y cualquier presidio había tantas caballos, tantas mulas y tantos hombres que aquello debía ser un desastre. Pero era obligatorio todas las semanas hacer una limpieza exhaustiva de absolutamente todo. Y les veo en tu libro constantemente bañándose en los ríos. Digo, por fin. Alguien que se lava. Sí, ten en cuenta que además los presidios los edificaban todos junto a cursos de agua. Claro. Entonces, por razones estratégicas claras. Sí. Entonces mantener la higiene no era algo excesivamente complejo para los estándares de aquella época. Claro. Pero la mantenían. No creo que se duchasen precisamente todos los días y se dieran desodorante, pero en fin, supongo que harían lo que pudieran, ¿no? Y en cuanto a los caballos, pues era obligado mantener la higiene porque si no te puedes figurar la propagación de enfermedades correría como la pólvora, claro. Así es. Bueno, pues un libro impresionante. Yo no sé si quería hacer a Javier alguna pregunta. Yo la verdad es que, queda muy poco tiempo, pero realmente fue peor entonces el trato o la relación existente entre el yanqui con el español y el indio que entre indios y españoles. Pues yo entiendo que sí.
Yo entiendo que sí, porque lo cierto es que, bueno, a nosotros nos maltrataron, a los pocos españoles que quedaban allí cuando llegan los americanos, nos maltrataron exactamente igual que con los que hicieron con los indios. Lo que pasa es que, bueno, a nosotros no nos exterminaron porque no nos dejamos, ¿no? Esa es la realidad. Pero, en fin, el destrozo que ocasionaron en la sociedad, que como os he comentado, funcionaba perfectamente, pues fue fantástico. Empezaron por transmitirnos sus costumbres, que bueno, yo no tengo nada contra un buen copazo de vez en cuando, pero en fin, parece ser que a los indios les aficionaron al agua de fuego, claro. Y fue un poco el principio del fin, ¿no? Esa es la realidad. O sea, fue la forma de apalancar aquella sociedad que por otra parte estaba funcionando divinamente, sin ningún problema. Así es, porque era una sociedad mestiza. Completamente mestiza. Allí eran cabos hasta los propios indios. Sí, bueno, los dragones de fuera. La oficialidad son nacionales de todas las naciones que tenía el Imperio Español. Esto es muy interesante, da para otro programa esto. Sí. La relación de cómo se construyen los imperios. Es verdad. Yo creo que sí. Ya digo, la oficialidad pues eran alemanes, holandeses, españoles. ¿Tú qué sabes de radio? ¿Has visto la hora? Uy, llega la hora de callarnos. Claro. Ya lo siento. Es que yo con la comanchería me pongo muy nervioso. Mariano Gómez, un placer inmenso. Muchas gracias. Léanse Comanchería, gracias. Porque se va a pasar genial y van a aprender un montón de cosas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.